Instituto Politécnico Nacional, a través de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Energía y Movilidad, damos la más cordial bienvenida al personal directivo, docentes, estudiantes y público en general que nos acompañan a través de nuestras redes sociales. Los invitamos a que nos envíen sus preguntas a través de estos medios y finalmente no olviden registrar su asistencia mediante el código que se mostrará al iniciar la sesión de preguntas. Ahora tengo el honor de presentar a nuestra segunda conferencista, la maestra Casiopea Ramírez Melgar, con su presentación, ¿dónde estamos y hacia dónde queremos ir? Un momento, por favor. La maestra Casiopea Ramírez Melgar es licenciada en Relaciones Internacionales con maestría en Geopolítica y especialización en Regulación de Utilities por la Universidad de Florida, también con más de 16 años de experiencia en iniciativas públicas y privadas para la transición energética en México y Centroamérica. Es líder en estudios de potencial renovable para la generación de propuestas de modificación de marcos regulatorios, de estrategias comerciales y la relación con instituciones del sector energético. Ha sido subdirectora de negocios energéticos y gerente de regulación en empresas como Green Power, AES Corporation y Naturgy. También es socia de Fresh Energy Consulting, formó parte del Consejo Consultivo de la Comisión Reguladora de Energía del 2015 al 2018, es consejera fundadora de la Asociación Mexicana de Energía Fotovoltaica, ASOLMEX, consejera fundadora de Voz Experta y miembro Consejo Asesor del Centro de Energía, ha participado en participación e inclusión del EPI en el Fondo de Prosperidad de la Embajada Británica en México. ¿Quién más para podernos platicar acerca de estas tendencias hacia dónde vamos en el sector energético? Sin más, le damos la palabra a la maestra Casiopea. Estimado maestro Cerda, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un honor poder compartir este espacio con estudiantes que tienen un interés por el sector energético y que definitivamente tienen un gran futuro en esta profesión. Y bueno, además me emociona mucho estar en un evento del Instituto Politécnico Nacional, ya que le tengo especial cariño, pues mi papá se graduó de ahí y además yo vivía muy cerca de ahí, entonces siempre tuve como una muy buena conexión con esta institución, por lo cual celebro mucho que se estén involucrando en el sector de energías renovables. Bueno, sin más preámbulo, vamos a platicar sobre qué está pasando en el sector eléctrico mexicano. ¿Dónde estamos, hacia dónde queremos ir? En los recientes años ha habido mucho movimiento en cuanto a la estructura del sector energético, la participación de privados, y entonces vamos un poco a desmenuzar qué es lo que está pasando para entender cuáles son los impactos y cómo afectaría esto el futuro energético del país. Me voy a permitir compartirles una presentación. Por favor, si me pueden confirmar si ya ven mi pantalla, y entonces empezamos. Sí, ya se ve, maestra. Perfecto, muy bien, muchas gracias. Voy a hacerles una breve reseña de cuáles son los principales impactos o principales modificaciones que hemos tenido en los últimos años. Como ven, aquí tenemos una línea de tiempo que abarca desde antes de la reforma del 2014, marcando los eventos más relevantes, que fue obviamente la promulgación de la Ley de la Industria Eléctrica, antecedida por la modificación en la Constitución. Y me gustaría señalar dos puntos muy importantes que seguramente ya los conocen, pero es importante tenerlos presentes para el análisis que vamos a platicar. La Ley de la Industria Eléctrica lo que hace es abrir a la competencia la generación y la comercialización, que son los dos sectores que se benefician más de tener más de un participante. ¿Por qué? Porque la inversión que se requiere para tener suficiente generación en el país y que atienda la demanda en el nivel de crecimiento que nosotros tenemos, que es más o menos de un 2 a 3% anual, es sumamente grande y es retador cuando solamente tienes una empresa que depende de los ingresos federales para poder atender esa demanda. Además de que obviamente caes o puedes caer en temas de ineficiencias, de que probablemente las tecnologías en las que esté invirtiendo no sean las de vanguardia o no sean las más óptimas para atender las necesidades energéticas de la población. Entonces, abriendo la competencia generas no solamente esa mayor diversidad de recursos para atender esas inversiones, sino también
un efecto natural de mercado para bajar los precios y por lo tanto tener una oferta mucho más competitiva en los precios energéticos. Entonces, esos son los dos puntos más relevantes que debemos de tener presentes cada vez que hablamos del sector energético. Después, bueno, viene todo el proceso de implementación de esta ley, que uno de sus elementos más importantes era obviamente las subastas de energía renovable o las subastas de largo plazo, porque estaban orientadas a incentivar la compra, es decir, la integración masiva de proyectos de energía renovable. Y gracias a estos mecanismos es que hoy nosotros tenemos una participación de alrededor del 11% de energía renovable variable en nuestra matriz, es decir, eólica y solar. Luego vamos a ver qué ha pasado desde el 2018, qué ha pasado desde el cambio de gobierno. Primero, tuvimos una suspensión de las subastas de largo plazo. El gobierno dijo, vamos a revisar este mecanismo, vamos a entender bien cómo funciona, vamos a suspenderlas. Había una subasta en curso, era la cuarta subasta, que estaba buscando asignar alrededor de 2.000 megas de capacidad, más o menos. Y dice, de un momento acabo de llegar, vamos a revisarla y después vemos qué pasa. En enero del 2019 tuvimos la cancelación de las subastas. Y la Secretaría de Energía ha dicho en varias ocasiones, lo sigo revisando, puedo estar abierta a que se retomen, pero a la fecha, 3 años después, no se ha celebrado ninguna otra subasta, pese a que nuestra ley vigente dice que cada año se tiene que llevar a cabo una de estas subastas para permitir que CFE, que atiende el 85% de la demanda del país, pueda comprar los productos que necesitamos a los precios más competitivos disponibles en el mercado y obviamente que tengan un componente de energía limpia. Después, bueno, vienen diferentes modificaciones, principalmente quirúrgicas, enfocadas a que CFE tenga una participación predominante en el mercado. Se hace una modificación a los términos de separación de CFE para decir, mira, estas plantas las debe de manejar otra filial de CFE, hay condiciones que no me terminan de encantar, dice el gobierno, entonces vamos a revisarlas y vamos a presentar esas modificaciones. Estaban principalmente orientadas a una reorganización de todas las centrales eléctricas y quién se encargaba de operarlas. Después viene un muy controvertido pliego petitorio de CFE, esto ya estamos hablando a finales del 2019, en donde CFE emite un documento dirigido a la Comisión Reguladora de Energía como ente regulador del sector, diciéndole cuáles son las condiciones que desde su perspectiva afectan su operación en el sector y que debe de atenderlas. Entre ellas están, por ejemplo, una modificación al despacho económico, una revisión a los términos en cómo se otorgan los permisos de generación, también una revisión a cómo se otorga el acceso a la red de transmisión y una revisión a los términos de cómo operan unos contratos específicos que vienen de la ley anterior, que son los contratos de autoabastecimiento o los contratos de interconexión legal. Después viene, bueno, en el mismo periodo temporal hay también una modificación a los lineamientos de certificados de energías limpias. Este tema, a pesar de que parece menor en términos de modificaciones, impacta de una manera muy importante en el futuro de nuestra matriz energética, porque México había apostado por crear un mercado de certificados de energías limpias que estaba orientado a fomentar la demanda de, o sea, los consumidores tenían cada año que demostrar que consumían más energía limpia, principalmente energía renovable, que es la que se puede implementar de una manera más rápida para atender estas necesidades. Entonces, este mecanismo está orientado solamente a plantas nuevas, porque de esta manera se incentivaba la instalación de nueva capacidad limpia y por lo tanto de hacer una transición energética mucho más ambiciosa y llegar a nuestras metas de tener el 35% de generación limpia al 2024. Sin embargo, con estas modificaciones, derivado de las quejas de la parte de generación de CFE, se busca que las plantas ya existentes, que las plantas viejas, tengan también certificados de energías limpias y por lo tanto se vean beneficiadas de un ingreso adicional. En este sentido, el mecanismo se desvirtúa completamente porque ya tienes plantas que están instaladas, inversiones que ya se ejecutaron, incluso plantas depreciadas que no necesitan de un incentivo adicional para seguir operando.
Entonces, por eso es que había una diferencia importante de por qué no se le otorgaban certificados a las plantas viejas y por qué sí se buscaba incentivar la instalación de nuevas plantas a partir de que se creó el mecanismo que es a partir de 2018. Desafortunadamente, esta condición no la toma en cuenta la Administración Federal y, bueno, otorga esta modificación a los lineamientos de certificados de energías limpias. Después, 2020, el año de la pandemia, a todos los que trabajamos en el sector energético nos tuvo sumamente ocupados porque vinieron modificaciones de un impacto mucho mayor. Empezamos primero con un acuerdo de confiabilidad, el famoso acuerdo de confiabilidad, del CENACE, del Centro Nacional de Control de Energía, en donde dice que debido a la baja de demanda por la pandemia y la suspensión de actividades, va a limitar la interconexión de nuevas centrales de energía, principalmente limpias. Pero no hay un término en donde diga, bueno, solo lo voy a limitar por 3 meses o hasta que se acabe la pandemia y se acaben las suspensiones, lo cual genera mucha incertidumbre en el sector. Después, inmediatamente después del siguiente mes, CENER emite una política de confiabilidad en donde recoge la parte de limitaciones de interconexión para plantas de energía renovable, dice que va a hacer una revisión de las condiciones bajo las cuales se pueden emitir permisos de generación y entonces busca recentralizar el otorgamiento de estos permisos, es decir, que sea un organismo federal, en este caso CENER, quien decida cuáles plantas se van a instalar y en dónde, que recordemos que cuando se hizo la ley de la industria eléctrica, esa parte se liberalizaba y estaba básicamente a merced de la oferta y demanda, entonces se podría ajustar en dónde se instalaban los proyectos en función de dónde se necesitaban y que las tecnologías más competitivas obviamente fueran las que se desarrollaran. Esta condición se busca cambiar a través de la política de confiabilidad. Y también se añaden algunas condiciones con respecto al mercado de servicios conexos, que son esos servicios auxiliares que requiere cualquier sistema para operar y se culpa de alguna manera a las renovables de que todas las afectaciones que tiene el sistema o los sobrecostos que tiene el sistema son debido al mayor incremento de energía variable y por lo tanto hay que hacerlos pagar mediante la incorporación de unos nuevos servicios conexos. Después, en mayo, como si no hubiéramos tenido suficiente con esos puntos, viene una modificación a los costos de acceso a la red de transmisión de todos los proyectos que habían sido desarrollados bajo la ley anterior. Esto tiene un impacto muy importante en generar incertidumbre con respecto a las inversiones que ya están comprometidas y que es una de las modificaciones más riesgosas, digamos, que se puede hacer en política pública, porque cuando tú empiezas a hacer modificaciones a inversiones que ya están efectuadas, pues caes en controversias muy, muy importantes y en riesgos de arbitrajes internacionales, porque pueden penalizarte porque estás realizando afectaciones a compromisos ya adquiridos. Entonces, todas estas modificaciones fueron retadas, digamos, a nivel judicial. Se presentaron amparos, se presentaron más de 200 amparos de los diferentes operadores de plantas de energía renovables e incluso de consumidores que se estaban viendo afectados porque esto iba a limitar la oferta de energía renovable en el mercado. Y a la fecha, esas modificaciones siguen suspendidas. Sin embargo, a finales de octubre, más o menos, la Comisión Reguladora de Energía realizó una modificación a los plazos que tenían los contratos de las centrales ya operativas antiguas de CFE con CFE Suministro Básico, que es que se encarga de dar el servicio de energía al 85% de la demanda del país, para decir, vamos a extender estos plazos y entonces CFE ya no vas a tener necesidad de contratar con terceros los productos que te falten. Este mecanismo es sumamente importante porque es la manera en cómo se limita la competencia, pero sobre todo se limita la renovación del sector energético, porque se extienden los contratos, se extiende la remuneración de plantas viejas y entonces ya no hay espacio para nuevas inversiones. Y esto tiene una repercusión muy importante en el precio que nosotros pagamos en la energía, y lo vamos a ver en la lámina a continuación. Y bueno, todos estos cambios culminan, como todos se suspendieron por diferentes amparos e incluso se hicieron
controversias constitucionales por parte de la Comisión Federal de Competencia Económica. Hubo grupos incluso parlamentarios que estuvieron pronunciándose al respecto. Y entonces el gobierno federal decide que, como no puede hacer estas modificaciones a través de la normativa terciaria, va por una reforma a la ley de la industria eléctrica. Y entonces, en marzo de este año, se publica una modificación a la ley de la industria eléctrica que busca justamente implementar los cambios del mercado de certificados de energías limpias, los cambios en cuanto a cuáles son las condiciones que le aplican a CFE para contratar su energía y nuevos productos, y se le da una preferencia específica a todas las plantas de CFE. Esto es la famosa modificación en el despacho que hemos escuchado en las noticias y en todos los amparos. Y además se menciona que el acceso a la red y que el acceso también a tener nuevos permisos de generación va a estar sumamente limitado a criterios todavía por definir, tanto de la Comisión Reguladora de Energía como de la Secretaría de Energía, y que van a estar basados siempre en confiabilidad. Esa es la palabra clave ahora en la política energética, la confiabilidad. Vamos a ver entonces cuál es el efecto de estas medidas en las tarifas. Este es un recorrido de cómo han evolucionado las tarifas desde 2014 para que veamos cuál ha sido el impacto de las diferentes modificaciones desde la promulgación de la Ley de la Industria Eléctrica original hasta sus cambios. Hay dos puntos a señalar aquí. Primero, el precio del gas natural. ¿Por qué es importante? Porque el precio del gas natural es determinante para definir cuál es el costo de producción de nuestra electricidad en el país, porque este combustible cuenta por alrededor del 50% de la generación de energía eléctrica que tenemos en el país. Entonces, considerando que tenemos que pagar el costo de esa producción de alguna manera, pues el gas natural tiende a definir cuáles son los patrones de comportamiento de nuestra energía. Aquí les pongo la comparativa de dos tarifas, que son media tensión y alta tensión, puesto que son los consumidores que tienen una mayor aportación en términos de volumen de consumo en el país. O sea, las grandes acereras, las cementeras, incluso la producción de alimentos, de servicios, como por ejemplo los servidores de Internet, que hoy son uno de los mayores consumidores que tenemos en el país y están conectados justo a media tensión. Luego, la línea que tenemos aquí, que es la azul, es el nodo de Querétaro. ¿Por qué es importante? Porque recuerden que además con la ley de la industria eléctrica se creó un mercado spot en México de energía. Y este mercado está basado en los costos variables de producción de las centrales. Este nodo que estoy representando aquí es el nodo 0, es decir, marca, sin considerar otras variables como la diferencia de precios, es decir, dónde estás ubicado o pérdidas, marca cuál es el precio de producción que tenemos en todo el país. Como verán, es variable en función de diferentes condiciones. Varía en función de la temperatura, porque a mayor temperatura hay mayor consumo, entonces necesitas despachar plantas más caras. Varía en función a los precios de los combustibles. Varía también en función de la disponibilidad que tenemos de las plantas de generación que están listas para poder atender la demanda. Entonces, por eso es que vemos una variabilidad constante y que va cambiando mes a mes. Entonces, lo que me gustaría subrayar en esta lámina son dos puntos. Primero, como verán, aquí sí veíamos una tendencia de mercado, es decir, unas variaciones que estaban respondiendo a condiciones económicas, a condiciones de precios. Pero a partir del cambio de gobierno lo que vemos es la estabilidad tarifaria. El presidente en repetidas ocasiones ha dicho que va a controlar los precios de los energéticos para que no suban más allá de la inflación. Suena bien en el sentido de poder tener una predicción de cuánto vas a pagar, que no vas a tener un precio que la mayor parte de la demanda no sea capaz de cubrir, y entonces de esa manera deberías de poder garantizar el acceso a la electricidad y a que todos puedan pagar sus facturas. No obstante, eso tiene un costo adicional que estamos pagando de otra manera, y lo vamos a ver a continuación. Como verán, justo a partir de esta estabilidad tarifaria, que se puede ver perfectamente cómo está plano y que solamente han variado las tarifas con la inflación, el precio del gas natural tuvo una temporada de baja.
y este costo no fue trasladado a los usuarios finales. ¿Esto qué quiere decir? Que en lugar de que las tarifas estuvieran en estos niveles, pudieron haber estado en precios más bajos. El segundo punto, igualmente, es que el precio de la energía comprada en mercado, pues obviamente reflejó esas variaciones y ese decremento de costos, que es esta línea azul que tenemos aquí abajo. Y que de igual manera, como manteníamos esa estabilidad tarifaria, pues no fue trasladada a los consumidores. Entonces, en términos sencillos, lo que se traduce es que si a CFE le cuesta menos producir esa electricidad o comprar esa electricidad, no nos está transfiriendo eso en las tarifas y se está quedando con ese diferencial. Si se lo está quedando para reinvertirlo en el desarrollo de más infraestructura, podría sonar bien. El problema es que eso no es lo que estamos viendo y lo vamos a ver. Esta es una fotografía de cuál es la composición de nuestra matriz energética en términos de capacidad instalada desde 2019 a la fecha. Estos son datos del Programa de Desarrollo del Sector Eléctrico Nacional que recientemente publicó la Secretaría de Energía. Como verán, hemos tenido una evolución muy importante en prácticamente un año y considerando también que los proyectos tuvieron unos retrasos muy importantes derivados de los efectos de la pandemia, porque se tuvieron que suspender construcciones y hubo retrasos en importación de equipos, etc. Pero bueno, lo importante que me gustaría señalar de este punto es que la participación de ciclos combinados, es decir, del gas natural, como les comentaba en nuestra matriz, sigue teniendo una participación muy relevante del 40%. No obstante, la participación de las tecnologías como la eólica y solar ha ido creciendo paulatinamente. ¿Por qué esto es importante? Porque el costo de generación de estas tecnologías es prácticamente igual a cero. Entonces, si nosotros queremos mantener costos de generación que sean asequibles, que sean estables, nos conviene tener una mayor participación de fuentes que no sean susceptibles a las variaciones de precios de combustibles internacionales o, por ejemplo, a eventos como lo que tuvimos en febrero de este año, donde, si recuerdan, hubo una escasez de gas natural derivado de eventos climáticos extremos en el sur de Texas y que nosotros somos bastante dependientes de esa importación de gas. Esta evolución que tenemos aquí también es importante mencionar que la capacidad adicional instalada que hemos tenido desde 2019 a 2021 es prácticamente de privados y prácticamente de energías renovables, porque son los proyectos que se ven asignados en las subastas de largo plazo de los años anteriores y que tenían como fecha de entrada en operación 2020 y 2021. De hecho, 2021 es el último año en donde vamos a ver incorporación de estos proyectos de subasta. Para dar unos números redondos y que se les quede en la mente para que podamos hacer estas evaluaciones con respecto a cuál fue el impacto de las subastas de largo plazo, tenemos que más o menos se han asignado alrededor de 5 gigas de capacidad adicional de plantas solares a través de estos solares fotovoltaicos de gran escala a través de estos procesos competitivos y alrededor de unos 4 o 5 gigas adicionales de proyectos eólicos. Entonces, este mecanismo ha mostrado su éxito en incorporar masivamente proyectos de energía renovable, que es justamente lo que estamos buscando para tener una transición energética en el tiempo que permita que la temperatura no aumente más de 1.5 grados, que es la meta del panel intergubernamental de cambio climático para evitar eventos catastróficos climáticos en el mundo, en realidad. Luego, me gustaría atraer su atención a este punto, que es cuál es la participación que tenemos hoy en capacidad instalada. Pues bueno, CFE solo llega al 52%, pero cabe mencionar, y como ustedes bien sabrán, ese 52% es en respecto a capacidad instalada, es decir, no todas las plantas que están ahí funcionan al 100%. Por lo tanto, la meta que tiene el presidente de que CFE tenga una participación del 54% en atender la demanda del país suena retadora, porque CFE hoy por hoy no tiene las plantas suficientes para poder llegar a ese nivel. Luego tenemos una participación muy importante de privados
que se divide tanto en energías renovables como en energía convencional, principalmente ciclo combinado, y luego tenemos una participación pequeña de Pemex, que pues bueno, al final también se consideraría privado porque Pemex no está contabilizado en la meta del presidente de que CFE tenga el 54% de la generación. Vamos entonces ahora a centrarnos en uno de los focos de mayor crecimiento y de hecho de mayor generación de ingresos para el país y, o sea, en términos de inversión de energías renovables en los últimos años, derivados de los cambios que hemos tenido en las políticas energéticas, y es la generación distribuida. Aquí pueden ver cómo la curva de capacidad instalada de la generación distribuida creció exponencialmente a partir de 2024. Y derivado de las limitaciones de instalación de nuevos proyectos de gran escala de energías renovables con la nueva política energética, tenemos que la generación distribuida es la opción que todos los inversionistas están mirando, pero no solo inversionistas, sino consumidores. Si estás buscando reducir tu factura o si estás buscando reducir tus emisiones de CO2, al menos puedes empezar a poner algunos paneles en tu techo, un proyecto de al menos medio mega de capacidad instalada para poder contribuir con estas metas. Entonces, al día de hoy ya rebasamos el giga de capacidad instalada de generación solar distribuida, lo cual es un gran hito. Y se está proyectando que para el 2023 estemos cerca de los 3 gigas. Entonces, es uno de los mercados de mayor crecimiento. ¿Y esto por qué se da? Principalmente por dos condiciones. Primero, por la baja tan acelerada que han tenido los costos de esta tecnología, que lo pueden ver en esta gráfica. Este es el costo nivelado de electricidad a 2020 comparado con diferentes tecnologías. Y como pueden ver, esta es la fotovoltaica, está por debajo de absolutamente todas las tecnologías y se plantea que esta tendencia continúe en los siguientes años. Por lo tanto, se estima que la tecnología solar, no solamente a pequeña escala, sino también a gran escala, sea la de mayor crecimiento y mayor participación en todas las matrices alrededor del mundo. Vamos a ver entonces cuáles han sido los efectos de esta modificación constante del marco regulatorio, de esta incertidumbre, y que a pesar de que han sido suspendidas todas estas políticas a través de diferentes medidas judiciales, vemos que el gobierno federal ha implementado barreras administrativas para lograr sus objetivos, que es limitar la participación privada y la incorporación de energía renovable en el país. Este es un resumen del número de solicitudes de interconexión, es decir, de acceso a la red de nuevas centrales de energía que se han acumulado hasta enero de 2021 y que no han podido ser procesadas porque el Centro Nacional de Control de Energía, que es quien se encarga de hacer estos estudios, lleva desde marzo del año pasado suspendiendo los plazos, es decir, no puede dar trámite a nuevas solicitudes, ni siquiera las existentes, porque derivado de las medidas de prevención de la pandemia, pues está suspendido los plazos. Entonces, lo que tenemos aquí es que hay 66 gigas de capacidad en proceso de solicitar interconexión al sistema que no han podido avanzar. Por lo tanto, es capacidad que no se va a poder instalar en el país en los siguientes años hasta que se reactive este proceso de interconexión. Y aquí cabe mencionar que, como verán, la mayor parte son energías renovables. La participación de la energía solar fotovoltaica es impresionante, es del 43% de las solicitudes de esta capacidad, y le siguen los ciclos combinados, y en tercer lugar vienen los eólicos. Es decir, la energía renovable sigue teniendo una preponderancia en los objetivos de crecimiento, al menos por parte de las inversiones de los generadores en este país. Y este número es importante o es interesante contrastarlo con esto. Estas son las solicitudes de nueva demanda, de nuevos consumidores o de incrementos de demanda que tenemos en el país. Hay alrededor de 0.9 gigas de capacidad que están requiriendo más energía. Aquí está el desglose de cómo del tipo de industrias que están, o del tipo de consumidores que están buscando incrementar esta demanda, pero lo importante que hay que subrayar aquí es que hay una demanda en el país, pero no hay suficiente oferta. Entonces, si nosotros como país no somos capaces de generar la inversión necesaria para poder atender el crecimiento económico y social de México,
pues entonces vamos a tener una problemática muy importante. Y aquí me gustaría hacerles una reflexión. El sector energía a veces se trata como si fuera un sector aislado, como si fuera aparte, como si fuera un mundo completamente separado al resto de las actividades económicas y sociales. Y no lo es. El sector energía es un sector transversal que tiene un impacto en absolutamente todas las actividades que realizamos todos los días. Me gustaría invitarlos a reflexionar cuántas veces hoy desde que se levantaron utilizaron algo relacionado con energía. Están utilizando la computadora, estamos utilizando hoy la conexión de internet, que para que funcionen necesitan de electricidad. Y esta tendencia cada vez se va a hacer más fuerte. Estamos electrificando nuestras economías, estamos electrificando todas nuestras necesidades. El ejemplo más claro es la electrificación del transporte con la electromovilidad. Pero no solamente está sucediendo eso, la electricidad va a tender a reemplazar a todas las otras fuentes de energía primaria. Y eso impone un reto para México, porque primero, porque ya estamos teniendo retos justo para atender esta demanda típica de electricidad, es decir, los consumos que hasta hoy tenemos. Pero si requerimos, o sea, si incorporamos nuevos usos de la electricidad más allá de los convencionales, necesitaremos duplicar o triplicar la oferta de energía eléctrica que tenemos en el país, y eso requiere inversión. Si nosotros limitamos la participación de otros actores, sean públicos o privados, en el desarrollo del sector energético, vamos a comprometer la suficiencia de inversión, por lo tanto, la suficiencia de recursos y la suficiencia de atención de nuestra demanda. En mi opinión particular, me parece que la prioridad cuando hacemos la evaluación de política energética para definir cómo queremos diseñar el sector eléctrico de un país, deberíamos de estar centrados en la demanda, en qué necesita la demanda. Y primero, en garantizar que haya suficiente energía para atender esas necesidades, no solamente actuales, sino futuras. Como les comentaba, si vamos a crecer a un ritmo del 2 a 3% anual, de acuerdo a los usos normales que tenemos ahorita de electricidad, o usos tradicionales, más bien, que tenemos ahorita de la electricidad, y el incorporar, por ejemplo, electromovilidad, va a requerir que crezcamos alrededor de un 5 o 6%, entonces tenemos que diseñar esas políticas públicas en ese sentido. Segundo, las inversiones en el sector eléctrico no se tratan solamente de quién pone la planta de electricidad, se requiere toda una infraestructura alrededor de eso para asegurar que la generación llegue a la demanda, y eso es a través de las redes de transmisión y distribución. Y ahí particularmente tenemos un reto y un rezago muy, muy importante. CFE Transmisión y CFE Distribución, que son monopolios en el desarrollo de esta infraestructura, no han ejecutado los proyectos mandatados por la misma Secretaría de Energía en los últimos años. De alrededor de unos 130 proyectos que ha mandatado la Secretaría de Energía tan solo en el último año, CFE Transmisión solo ha ejecutado 4. Esto previene no solamente el acceso de los consumidores, sino el acceso de nuevos generadores que puedan contribuir a satisfacer esa demanda y a reducir los costos. ¿Qué es lo que está pasando? Que para contribuir a esa estabilidad tarifaria que les enseñaba hace unos momentos en las láminas anteriores, CFE Transmisión está redireccionando los recursos que recibe del pago de las tarifas por el uso de la red a subsidiar la tarifa de CFE suministro básico, es decir, subsidiar la tarifa final que nosotros tenemos como consumidores. Y entonces eso obviamente está eliminando los recursos necesarios para desarrollar la red de transmisión y de distribución. Y eso tiene el impacto en lo que les platicaba de no tener la inversión y la infraestructura necesaria para poder atender las necesidades de toda la demanda. El tercer punto que deberíamos de evaluar es que la oferta de servicios energéticos sea asequible, es decir, que la podamos pagar. Siempre hablamos de que sea más barata. Y ahí obviamente entran temas de subsidios y de cómo vamos a hacer que la energía sea la más barata disponible. Lo primero que yo propondría es en competencia. Pongamos a competir a los generadores, pongamos a competir a todos los que pueden ofrecernos servicios energéticos para que se peleen con el consumidor y para que de esta manera puedan
reducir sus costos, hacerse más eficientes para que así nosotros nos veamos beneficiados como consumidores. Esa política, a través de tener un solo actor en todo el mercado, no se puede llevar a cabo más que por medio de subsidios. Desafortunadamente, los subsidios no crean bienestar, al contrario, los destruyen. Nuestro presupuesto federal es limitado. Entonces, si nosotros además obligamos a que ese presupuesto federal esté destinado al sector energético, donde ya se ha demostrado que las empresas estatales no son necesariamente las más eficientes, no son necesariamente las más baratas y no son necesariamente las que más se adecúan a las necesidades de los consumidores en términos de ofertas, tiempos, volúmenes y precios, pues estamos haciendo que se distraigan recursos del presupuesto federal de otros sectores que probablemente sean más necesarios y más críticos porque sí son de exclusiva rectoría del Estado y del presupuesto federal, tales como la salud o la seguridad o la educación, por ejemplo, y que entonces se vayan dedicados al sector energía y que además redunden en que no tengamos una oferta de servicios eficiente, competitiva y suficiente. Entonces, por eso es que es tan importante mantener un sector competitivo para tener precios asequibles y sobre todo volúmenes eficientes. Y por último, vamos a hablar del tipo de productos que nosotros necesitamos. Hace rato les hablaba de que no podemos aislarnos como país ni como sector energía de lo que está pasando ni en el planeta ni en el mundo. Esta semana, de hecho, a finales de la semana pasada, el Panel Intergubernamental de Cambio Climático publicó su más reciente reporte, donde ya por fin pueden decir abiertamente y comprobado que las actividades humanas tienen un impacto muy importante en el incremento de emisiones de gases de efecto invernadero. Y entonces se llama a una urgente descarbonización de absolutamente todas las actividades económicas y sociales del mundo. Y aquí es donde el sector energético juega un papel muy importante. Como bien saben, el sector energético contribuye más o menos a 1/3, dependiendo del país, de las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, es clave descarbonizar el sector energético. ¿Cómo podemos hacer esto? Obviamente a través del consumo de energías renovables, a través de sustituir combustibles por combustibles más limpios, de dejar de utilizar carbón, de dejar de utilizar combustóleo, de dejar de utilizar todos los derivados de petróleo. Incluso la Agencia Internacional de Energía, en un reporte que publicó recientemente, llama a no hacer ningún nuevo proyecto, ninguna nueva inversión en hidrocarburos, si es que nosotros queremos llegar a la meta de Net Zero Carbon para 2050. ¿Nosotros estamos llegando a eso? ¿Nosotros estamos encaminados a eso? Ya vimos que no. Aquí tienen un desglose de cuáles son las expectativas, o al menos la planeación que nosotros tenemos de largo plazo desde el gobierno federal, de cómo va a ser nuestra matriz en los siguientes años. Este es un escenario del 2021 al 2035, donde verán que la participación más importante es de ciclos combinados. Son los ciclos combinados que recientemente anunció la Comisión Federal de Electricidad, y la energía solar fotovoltaica viene detrás. Pero aquí hay que hacer la mención de que la mayor parte de esta energía fotovoltaica viene de proyectos de pequeña escala, lo cual obviamente tiene una contribución mucho menor en desplazar el consumo de energía proveniente de combustibles fósiles. Entonces, en ese contexto también es importante ver qué es lo que están planteando los consumidores. Varios consumidores alrededor del mundo se han organizado para definir metas de consumo 100% renovable. Entre ellos están compañías tales como British Petroleum, como Cemex, como Bimbo, como diferentes compañías de acero, Microsoft, Google, Amazon, es decir, todos los consumidores intensivos han estado poniendo el foco en descarbonizar sus actividades a través de tener un consumo mayor de energía renovable.
el reto que tenemos en México es cómo vamos a mantener las operaciones de ese tipo de compañías cuando nuestra oferta en el sector eléctrico solamente participa un 11% de la energía renovable. Y en el futuro, como estamos viendo, no se prevé que haya una mayor incorporación y una mayor sustitución de combustibles fósiles que permitan atender estos objetivos de una mayor demanda de energía renovable. Entonces, eso compromete el desarrollo del país, porque imagínense que Bimbo diga, bueno, pues yo como solamente puedo consumir energía renovable para cumplir mis metas y para llegar a esos objetivos de reducción de emisiones, pues México no me ofrece esas condiciones, entonces tengo que cerrar todas las fábricas que tengo en el país, porque si no, mis productos no van a ser netos en carbono. Entonces, eso tendría un impacto muy, muy importante en la oferta de empleos, en la oferta de productos y servicios, y por lo tanto en la derrama económica del país. Entonces, como estamos viendo, la ruta o el futuro del sector energético no se trata solamente de quién invierte en él, de si vienen compañías extranjeras, nacionales, de si es CFE o no es CFE, sino es qué tipo de energía es en la que estamos comprometiendo el país, qué tipo de recursos podemos ofrecer para que nuestra economía, nuestra sociedad pueda seguir creciendo, pueda seguir teniendo derrama económica y que además pueda seguir habiendo una creación de empleos de calidad. La oferta económica, repito, es uno de los factores a evaluar para la instalación de cualquier tipo de inversión, justamente porque compone muchas veces de entre el 20% al 60% del costo total de los costos operativos de una industria. Entonces, si nuestra energía tiende a ser cada vez más sucia, si nuestra energía tiende cada vez a ser más cara, lo que estamos comprometiendo no es solamente el futuro del país en términos de este desarrollo de la matriz energética, sino es el desarrollo económico y social. Es la falta de oferta de productos y servicios y es la falta de empleos. Entonces debemos de apostar por un desarrollo renovable, debemos de apostar por un desarrollo limpio y debemos de apostar por un desarrollo acelerado en este sentido. Los proyectos de energía no se desarrollan de un día para otro, tardan más o menos entre 2 y 3 años, por lo cual este rezago que tenemos durante esta administración nos va a costar mucho tiempo recuperarlo. Y una vez que retomemos el paso, tendremos que hacer esfuerzos que quizás sean el doble o el triple de lo que previamente habíamos pronosticado para poder recuperar esos años de rezago. Creo que ya me pasé del tiempo y perdón si estoy limitando el acceso a alguien más. Entonces me voy a quedar hasta aquí. No sé si todavía tengamos preguntas o respuestas, pero me quedo hasta aquí. Muchísimas gracias. Espero haberles aportado algunos datos de información y de valor para ustedes. Y solamente cerrar para decirles que el futuro energético de todo el mundo es renovable. Entonces, apuesten por energía renovable, capacítense en las nuevas tecnologías como hidrógeno, como electromovilidad, como captura de CO2, porque ahí es hacia donde vamos a transitar y de hecho ya estamos transitando. Tenemos una emergencia climática que no podemos evitar y necesitamos tomar todas las acciones en serio para llegar hasta ese punto. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestra Casiopea. Voy a dejar de compartir su pantalla para presentar lo demás. Ok, muchísimas gracias. Agradecemos sus palabras y todas sus experiencias que nos está compartiendo acerca de la realidad actual energética que estamos enfrentando. Y sí, los alumnos están bastante interesados en estos temas y nos dejaron algunas preguntas. Por cuestiones de tiempo me limitaré a leer solamente algunas de ellas. Sin embargo, primero les digo a los alumnos que les recordamos que pueden tomar asistencia. Ahí está el código QR para mandarlos al formulario y el código de acceso. Y ahora procederé a leer algunas preguntas de las redes sociales que tienen nuestros alumnos. El primero es, ¿qué nos sugiere para que nosotros como alumnos podamos contribuir al desarrollo del sector energético? Yo creo que lo primero, y dada la coyuntura política que estamos viviendo, es manifestarse a favor de una política energética en función a sus objetivos y a sus valores.
Si ustedes creen que de verdad la energía renovable es el futuro de nuestro país, es donde debemos de invertir, manifiéstense, háganselo saber a sus diputados, háganselo saber a sus senadores, háganselo saber a su familia, háganselo saber a todos. Lo primero que necesitamos es educación de todo el sector. Necesitamos que todos sepan cuáles son los impactos de seguir utilizando combustibles fósiles y por qué tenemos que girar hacia la energía renovable. Ok, otro alumno pregunta, ¿los retos que enfrentamos para atender la demanda de electricidad en el corto plazo podrían ser superados con estrategias de sensibilización de la sociedad para el uso eficiente de energía eléctrica? La eficiencia energética obviamente juega un papel muy importante y de hecho en México tenemos una gran área de oportunidad para hacer un uso más racional y eficiente de la energía. Sí, pueden ayudar, pero no lo es todo. Les pongo un ejemplo. Los servidores los servidores informáticos tienen un consumo intensivo en energía y cada vez son de mayor uso. Hoy por hoy, la mayor parte de los nuevos centros de carga que están buscando conectarse vienen de unas cargas de 50 a 200 megas. Eso requiere la inversión en nuevos proyectos para poder atender esa demanda porque no tenemos suficiente margen de reserva. Entonces, esas dos medidas tienen que venir acompañadas, pero el hacer un uso más eficiente de la energía no priva o no elimina la necesidad de invertir en nuevas plantas de generación. Ok, le agradecemos mucho esta respuesta que le está dando a los chicos, sobre todo para que entendamos como comunidad mexicana hacia dónde vamos y sobre todo saber qué podemos hacer nosotros o qué está en nuestras manos para poder ir sembrando nuestra semillita para contribuir a esto del sector energético. Otro alumno pregunta, ¿qué se está haciendo para que todo el sistema energético a nivel nacional, tanto en el sector público como en el privado, estén colaborando? Esa es una pregunta muy difícil. Desafortunadamente, no ha habido diálogo entre sector público y privado a partir de esta administración y es una pena porque el desarrollo de políticas públicas y el desarrollo de regulaciones requiere necesariamente del diálogo con los diferentes actores para poder asegurar que la política o la regulación que estás diseñando va a tener los beneficios que esperas y sobre todo va a ser aplicada. Puedes diseñar algo en papel que se pueda ver maravilloso, pero en la práctica no va a servir de nada. Y eso es un poco lo que estamos viendo hoy. Y gran parte de esa área de oportunidad es debido a la falta de diálogo. Bueno, maestra, muchísimas gracias por ayudarnos a solventar estas preguntas. Hay muchas más que le pedimos de la autorización para que se los podamos compartir a usted por correo electrónico y responder a los alumnos que nos han preguntado. Por cuestiones de tiempo, vamos a limitar a esta parte la sección de preguntas, no sin antes agradecer todo lo que está haciendo usted con nosotros al compartirnos sus experiencias y compartiendo sus conocimientos. Entonces, permítame un momento, me permito otorgarle el presente reconocimiento en representación del Instituto Politécnico Nacional y de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Energía y Movilidad Urbana, el cual me permito leer a continuación. El Instituto Politécnico Nacional, a través de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Energía y Movilidad, otorga el presente reconocimiento por compartir sus conocimientos y experiencias con la comunidad politécnica a la maestra Casiopea Ramírez Melgar, de Fresh Energy, durante el primer foro politécnico de energía y movilidad con la conferencia ¿Dónde estamos y hacia dónde queremos ir?, llevado a cabo de forma en línea el día 13 de agosto de 2021 y firma nuestro director, el maestro en ciencias, Néstor Lorenzo Díaz Ramírez. Le agradecemos mucho sus palabras y le agradecemos mucho que se haya dado el tiempo para apoyarnos con esta ponencia para poder presentarle a los alumnos cuál es la situación actual en el sector energético que estamos experimentando. Entonces, muchísimas gracias, maestra. Esto sería todo con ustedes, chicos. Los invitamos a continuar con la siguiente plática. Por favor, no se la pierdan la transmisión en Facebook y en nuestro YouTube. Hasta luego. Muchísimas gracias a ustedes, un placer. Hasta luego. Listo, ¿verdad?